Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado con balances de materia con reacción química, en específico con análisis Orsa. Y bueno, pues para ello vamos a mencionar, nos dice que a un horno se alimenta aire en exceso y 100 moles de metano. El análisis Orsa de la oxidación del compuesto se muestra en el diagrama. Nos piden determinar el porcentaje en exceso en que se alimenta el aire, el porcentaje del metano alimentado que se oxida a CO2, el porcentaje de metano que se alimenta y se oxida a CO, el porcentaje de metano que no reacciona y el gasto volumétrico del gas húmedo que sale del horno, si este sale a una temperatura de 1400. Bueno, entonces aquí por lo que entendemos, el metano se va a oxidar a dióxido de carbono más agua, pero también se va a oxidar a monóxido más agua. Entonces tenemos dos reacciones o dos avances, R1 y R2. Si hacemos el balance aquí nos quedaría 2 por 2, 4 hidrógenos, 2 oxígenos y 2 oxígenos, aquí sería un 2 por 2, 4. Aquí tenemos dos aguas, 2 por 2, 4 hidrógenos y 2 oxígenos y 1, aquí sería 3 medios. Entonces aquí vamos a colocar 3 medios de oxígeno. Y bueno, pues esto tendría que ser el planteamiento del problema. Entonces vamos a trabajar rápidamente con los balances en el reactor. Un balance de metano. Bueno, vamos a poner balances en el reactor. Y un balance para metano, pues sería el metano de entrada 100 menos el avance sería R1 menos R2 igual, esto sería igual a N3 de metano a la salida. Luego de parte de metano tenemos el oxígeno. El oxígeno pues sería N2 de oxígeno menos 2R1 menos R2 menos 1.5 R2. Y esto sería la cantidad de oxígeno que sale del reactor. Ahora vamos a trabajar aquí en este sentido con el nitrógeno. El nitrógeno pues sería nitrógeno que se alimenta en 2 directamente igual al nitrógeno que sale en la corriente 3. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a ver los productos. Como vemos, ya hicimos un balance de oxígeno, metano y solamente nos queda CO y CO2. Un balance para CO, donde se produce CO, pues en R2. Entonces sería R2 igual a N3 de CO. A R2, N3 y CO2 pues sería R1 igual a N3 de dióxido de carbono. En realidad tenemos que hacer un balance para agua, pero por el momento lo vamos a dejar así porque no estamos tomando en cuenta el agua. Es como decir, el análisis Orsa es así, ¿no? Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que si hay un balance para agua, el agua no entra, el agua se produce y es 2R1 más 2R2 y esto es N3 de agua. 2R1 y 2R2. ¿De acuerdo? Por el momento tenemos que analizar la salida, la corriente 3, a ver qué nos está diciendo. Si observamos en la corriente 3 podemos decir que hay una relación. Ahí tenemos que N3, ¿sí?, de CO entre N3 de CO2, que sería igual, pues ya sabemos que N3 de CO es R2 y N3 de dióxido es R1.
De aquí podemos deducir que esto también es igual a N3 fracción mol 3 de CO a N3 fracción mol de CO2. Como puedes notar, se cancela y esto nada más nos queda fracción 3 de monóxido molar, fracción 3 de dióxido. Entonces vamos a tomar en cuenta que entonces R2 entre DR1 es igual a la fracción molar de CO, 0.896% entre D, CO2, 7.172%. De aquí podemos encontrar que R2 es igual 0.896 entre 7.172 y nos da igual a 0.12493 veces R1. Entonces esta es la relación que hay entre R1 y R2. También podemos hacer otro análisis, decir que N3 TCO entre D, N3 de metano, como puedes observar, tienen la misma composición. Entonces aquí sería N3 fracción 3 de monóxido, N3 fracción 3 de metano. N3 se cancela y esto sería igual a X3 de monóxido entre D, X3 de metano. Y no olvidar que N3, ya lo acabamos de deducir, N3 de CO, ¿cuánto equivale N3 de CO? Es R2, o sea, esto es R2, ¿sí? Y N3 de metano, pues no lo conocemos. Lo que sí sabemos entonces aquí es que, bueno, esta relación se cumple, ¿verdad? Entonces si hacemos N3 de monóxido es igual a N3 de metano multiplicado por la fracción X3 y como puedes ver esto es 0.89, y esto es 1. ¿Qué quiere decir? Que N3 de CO es igual a N3 de metano y esto si vemos aquí N3 de CO es igual a R2. Entonces de esa manera nosotros sabemos que la cantidad de metano a la salida simplemente es R2 y eso nos simplifica de manera importante porque podemos trabajar con esta ecuación. Si trabajamos con esa ecuación, entonces podemos decir que 100 menos R1 menos R2 igual a NR3 de metano, esto es igual a R2. Entonces 100 va a ser igual a R2 más R2 más R1, 2R2 más R1. Y de esta relación, pues ya tenemos aquí otra ecuación. Entonces ya podemos calcular R1 y R2. Me va a quedar 100 es igual a 2 R2 más R1 igual a 2. R2 nos dio 0.12493 R1 más R1. Entonces 100 va a ser igual 0.12493 por 2 más 1 de R sería 1.24986 R1 y R1 entonces es 100, 1.24986. Entonces 100 entre esto nos queda 80.008. Esto sería mol por hora. Sí, porque entran 100 moles por hora. Y bueno, ahora R2 pues sería 0.12493 R1. Entonces esto por 80. Entonces 0.12493 por 80.08
nos queda 9.995 mol por hora. Si redondeamos, esto queda 80 mol por hora y esto 9, pues lo podemos redondear a 10. Pero si no, lo dejamos así. ¿Qué quiere decir aquí? Que bueno, que nos preguntan el porcentaje de metano que se oxida a CO y el porcentaje que se oxida a CO2. Pues ya lo podemos saber, ¿no? ¿Qué porcentaje se va a dióxido de carbono? Pues lo que se formó de dióxido de carbono son 80.08 mol. ¿De cuántos? De 100 moles que metimos. Por 100, entonces es el 80.08%. Es lo que se transforma a dióxido de carbono. ¿Y cuánto se va a monóxido? Pues se va a 9.995 de 100 por 100 y esto es 9.995%. Entonces el 9%. ¿Cuánto metano no reacciona? Pues el metano que no reacciona sin reacción, ¿cuánto es? Pues entraron 100, pero reaccionan 80.08, luego 9.995. ¿De cuánto? De 100 por 100. Es el porcentaje que no reacciona. Entonces, lo que no reacciona es 9.99%. 99,6%. Es decir, de los 100 moles, 80 se van a CO2, 10 se van a monóxido y 10 no reaccionan. ¿De acuerdo? Que ello coincide con esto. No reaccionan 10%, 10% se va a CO. Y bueno, por default el 80% se va a dióxido. Ahora nos piden calcular, dice el balance. Pues rápidamente sabemos que el balance a la salida N3 de metano es R2 y es igual a 10 mol por hora. Bueno, es R2 9995. Entonces aquí es 9.995. Esa es la cantidad de metano. Y fíjate ahora, ¿cómo calculas N de metano? Pues corresponde a la fracción 3 de metano por N3. De aquí ya podemos conocer la corriente 3, que sería 9.995 entre de la fracción 0.00896. Si no es 0.896 por 100.89. Entonces 9.995 entre de 0.00896. Y eso nos da un valor de 1115.513 mol. Quiere decir que esta es la cantidad de gases que salen, ¿sí? Ahora, de aquí podemos calcular N3 de nitrógeno rápidamente. Sería N3 por la fracción 3 de nitrógeno. Y esto sería 1115.513 mol por hora. Multiplicado por el flujo la composición 84.313.312. Y esto nos queda un valor de 1115.513 por 0.84.312. Nos queda 940.51 mol por hora. Esto es importante porque, como bien sabes, N3 como es un inerte, N3 de nitrógeno es igual a N2 de nitrógeno.
Y entonces pues esto es 940.51 mol por hora. Pero N2 de nitrógeno, que es igual a la fracción 2 de nitrógeno por N2. De aquí podemos calcular la corriente 2, 940.51, ¿sí? Entre D, la fracción es 0.79, la composición del aire, ¿verdad? 0.79. Y esto nos da 1190.52 mol por hora de aire. Y ya tenemos entonces la corriente 2, la corriente 3. Ahora nos dice, la corriente 3 tienes que tomar en cuenta que es base seca, no toma en cuenta el agua. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer cuánto es la corriente 3, ya digamos corregida con el agua, pues simplemente tenemos que sumar. Hay que llamarle aquí una F3 corregida, es decir, es F3 más la cantidad de agua y la cantidad de agua a la salida. Esto sería F3 1115.513 mol más N3 de agua, y ese balance de agua lo dejamos aquí pendiente, aquí en esta parte. ¿Cuánto es el balance de agua? Pues 2R1 más 2R2. Entonces aquí 2R1 fue 80.008 más 2 por 9.995. Entonces F3 corregida sería como F3 en base húmeda. Entonces sería 2 por 80.08 más 2 por 9.995 más 1115.513. Nos da 1295.519 mol por hora. Esta corriente corresponde ¿a quién? Pues a la corriente en base húmeda que va a salir. Entonces de ahí podemos aplicar PV igual a nRT. Ya conocemos los moles y podemos conocer el volumen, nRT entre dP. N sería la corriente ya con agua, mol por hora, por R de los gases 0.082, atmósfera litro mol Kelvin. Dice que sale a 1400 más 273.15 grados Kelvin. Y la presión es una atmósfera. Por lo tanto, ¿cuánto volumen por hora sale? Por 0.082 por 1400 más 273.15. Y nos sale 177.743.04 litros por hora. Es lo que sale del reactor. Entonces, como puedes ver, si nos da 177.735, aquí da ligeramente 743. Y ya con ello, pues conocemos esta parte. Si tú quisieras calcular, aunque no lo pide, el porcentaje, ahora sí corregido en base húmeda, pues ya tienes la corriente total. Y entonces tendrías que calcular con la corriente en vía seca que no contiene el agua, pues cada uno de los componentes sería eso. Y lo único que tenemos que tomar en cuenta es una nueva F3. Y ya puedes corregir la composición, ¿sí? Porque aquí cumple para F3, pero cuando agregues el agua, la corriente total va a ser mayor, pero estos moles van a ser los mismos calculados con F3. Y ya vas a corregir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La composición va a disminuir. ¿Por qué? Porque el agua va a aumentar el número de moles, pero estos moles no van a cambiar.
Por ello la composición final tendría, bueno, la composición corregida tendría que ser ligeramente menor. Y bueno, nos falta todavía, dice el porciento de exceso de aire. Bueno, aquí tenemos que plantear lo siguiente. Nosotros metimos 100 mol de metano y aquí hay dos posibilidades. En realidad, si el metano, ¿sí?, tú lo quieres oxidar en su totalidad, ese es el oxígeno teórico, oxidar por completo el metano. Y como puedes notar, por cada mol de metano deberíamos meter 2 mol de oxígeno. Entonces 200 mol de oxígeno sería el teórico, es decir, nosotros queremos que ocurra la oxidación completa de metano, es decir, no queremos que ocurra esta otra reacción, sería la primera reacción nada más. No obstante, la realidad es que ocurre de la siguiente manera. 90 moles se consumen de esta manera y 10 moles de esta manera, y en realidad pues el metano no reacciona en su totalidad. Entonces, si nosotros vemos esa perspectiva, pues en realidad esperaríamos que este sea el oxígeno teórico. Tengo 100 moles y lo quiero oxidar completamente, me da 200 moles. Ahora, ¿cuántos moles de oxígeno metimos esto? Pues como ya conocimos N2, pues N2 de oxígeno es N2 por fracción 2 de oxígeno. Y N2 nos dio 1190.52 mol por hora, y esto es por 0.21. La cantidad real de oxígeno que metimos fue esta, 1190.52 por 0.21. En realidad metimos 250.00 mol de oxígeno por hora. Independientemente de la reacción que haya ocurrido, nosotros sabemos que metimos 250 moles y 200 moles se necesitarían para oxidar en su totalidad. Entonces el porciento de oxígeno en exceso pues sería lo que alimentamos menos lo teórico entre de lo teórico. ¿Estás de acuerdo? Entonces 250 menos 200 nos queda 50 entre 200 y todo esto por 100. Y nos da 25% de exceso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que aquí nos comentan en la respuesta? Pues bueno, espero te haya gustado este video y regálame un comentario, por favor, eso me ayuda en YouTube. Y sobre todo, comparte esta información con estudiantes que consideres les puede ser útil. Nos vemos en una siguiente clase. Saludos.